Nuestro protagonista comienza diciendo que solo 4 cuerdas, el sonido que de ella salía, lo hechizaron para siempre. Dicho esto, apareció nuestro protagonista estrella en pantalla, Hajime Aono, tocando el violín hábilmente. Calculo que tenía por ahí de entre 11 y 13 años. Si lo observas, notarás la alegría que tenía en tocar en un concierto. Los espectadores estaban impresionados por el talento del niño. No era tan fácil de conseguir la habilidad. Entonces Aono narró: incluso ahora puedo recordar ese momento en el que amaba ese sonido. Entonces termina el recuerdo del pasado y aparece un balón de básquet cayendo al suelo. Habían golpeado a Hajime en la cara. Entonces la nariz le sangró. El árbitro le dijo que fuera a la enfermería a que fuera revisado. Entonces Aono fue, mientras pensaba lo desastroso que eran los deportes. Y era verdad, era pésimo en todos los deportes, incluso en sus estudios. Tenía muy malas notas. Al llegar a la enfermería, estar frente a la puerta, escuchó a una chica tararear una canción. Con curiosidad, Aono abrió la puerta, pero no vio a nadie. La chica se había callado y escondido. Entonces Hajime, al no ver a nadie, se fue, y al llegar a casa y escuchar gritar a su madre, asustado y preocupado, salió corriendo a donde estaba ella. Para su sorpresa, su madre estaba asustada por una cucaracha que se había metido en una vieja habitación. La madre, atemorizada por la cucaracha invasora, le dio a Aono un insecticida. La madre lo arrastraba a la habitación. Aono recordaba esa habitación, pensaba que ese era el lugar prohibido y al que decidió nunca más entrar. Abrió la puerta y vio los instrumentos que él y su padre solían usar. Era la habitación de ensayo de Aono y su padre. Aono comenzó a arrepentirse de haber entrado a ese oscuro lugar. Entonces el chico roció el insecticida y su madre le pidió que tirara a la basura a la cucaracha. Y su madre le dice que por más que lo había intentado, el olor a tabaco no se había ido. Su madre fue a hacer la cena y Aono reflexionaba en su pasado, y uno de sus pensamientos fue: esta habitación está impregnada con el olor a tabaco y el sonido de los violines. Ya había pasado un año, era la habitación donde había pasado la gran parte de su niñez, pero no era algo que quisiera volver a recordar. Termina esta escena y aparece nuestro protagonista sin poder dormir por haber entrado en esa habitación. El sonido del violín de su padre no dejaba de resonar en su cabeza. Su padre era violinista profesional, Aono amaba el sonido de ese violín. Se nos muestra en pantalla el maestro de orientación de Aono, citándolo a ir a su oficina durante el almuerzo. Aono comenzó a escuchar un violín que sonaba fatal. Se preguntó que si era un sueño. Entonces fue con su maestro. Le preguntó a su maestro si todavía no sabía qué quería hacer con su vida, por lo cual Aono le respondió que realmente no sabía. Aono le dijo que simplemente quería ir a una escuela donde nadie lo conociera. Su maestro le dijo que no puede ser exigente con esas notas. Le mostró sus exámenes pasados, por lo cual Aono, nervioso, le respondió que era extraño, pues había estado estudiando esos días. Su profesor le dijo que no toda la gente a su alrededor era su enemigo. Aono no quería decepcionar a su maestro, pues era el único maestro que venía a ver a Aono en los conciertos. Entonces su profesor le iba a recomendar una preparatoria. Aono comenzó a escuchar nuevamente al violín que sonaba fatal. Aono le preguntó a su profesor si también escuchaba ese violín, por lo que su profesor le dijo que seguro era Kine. Su profesor, al ver su interés en el sonido del violín, le dijo que no pensaba que estuviera tan interesado, que había pensado que lo había dejado. Hajime regresó a clase pensando que no era interés, pero tenía la duda de quién era Kine. Pensaba que era mala tocando, que se notaba. Aono despertó en casa, de una pesadilla con su padre. Estaba en el coche, con el olor a tabaco y voz de su padre, que tanto odiaba. Su padre le había dicho que seguiría tocando el violín como si su vida dependiera de ello. Aono estaba molesto, deseaba no haber tenido esa terrible pesadilla. No pudo dormir nada. A la mañana encontró la habitación prohibida abierta, por lo cual su madre le dijo que la estaba ventilando. Aono le dijo que no los volvería a usar, mientras pensaba en que no iba a lastimar a su madre como lo hizo su padre. Entonces en educación física golpearon nuevamente a Aono en la cara y éste se desmayó. Fue llevado a la enfermería, lo cual resultaría en el majestuoso encuentro entre nuestro protagonista y nuestra coprotagonista. Akine creyó que en la enfermería no había nadie, así que comenzó a tocar el violín, y el sonido desastroso del violín comenzó a formar parte del sueño de Aono, de cuando apenas comenzaba con el violín. Entonces Aono, del presente, decía en su mente: no, así no es, discúlpate ahora mismo, tu violín está gritando.
¿Por qué tocas tantas notas innecesarias? Me pregunto quién toca así. ¿Yo? Al darse cuenta, despertó y sin pensarlo jaló la cortina de la enfermería. Para su sorpresa, ahí estaba la chica del violín, pero al levantarse de golpe le comenzó a sangrar la nariz. Akine lo acusa de ser un pervertido y de estar mirando bajo la cobija. Aono molesto le dice que solo estaba durmiendo y que ella lo había despertado tocando esa basura. Ambos comenzaron a pelearse. Le dijo que por qué estaba tocando el violín con esas uñas de bruja, y que cómo esperaba tocar el violín así. Aún al darse cuenta de cómo lo había hablado, pensó en que quizás se había pasado un poquito. Bueno, quizá fue un poquito mucho. En eso, el profesor de Aono llegó y le presentó a Akine. Le dijo que estaba a su cuidado. Akine lo reprendía porque se supone que le iba a enseñar violín. Aono, impactado, le preguntó que si tocaba el violín. El profesor Takeda le dijo que el violín que Akine tenía era de él. Entonces le dijo que cuando era joven estaba en una orquesta. Cuando todos están en sincronía, incluso te pueden hacer llorar, dijo el profesor. Takeda dijo que Akine quería estar en la mejor orquesta del mundo. Akine le dijo que no era necesario decir de más. Aún no pensó en que jamás había estado en una orquesta, siempre había sido solista. El profesor Takeda le dijo a Akine que Aono ahora será su nuevo profesor. Takeda le preguntó que si no quería enseñarle violín a Akine. La reacción de ambos fue mala. Ninguno quería. Akine le decía que por qué tenía que ser él. Takeda le dijo a Ono que olvidaría sus malas notas en educación física si aceptaba, y le dijo a Akine que no le volvería a prestar el violín si no aceptaba. Entonces narró a Ono: un día, ella apareció frente a mí, Akine Ritsuko. Ese fue el día en que nos conocimos. Y así termina este primer capítulo de esta serie, pero no te quedes con que no es un buen anime. El primer capítulo se puede parecer algo aburrido, si lo resumo yo, pero el siguiente capítulo es una joya, no te vas a arrepentir. Aparecerán personajes hermosos y será una vida increíble junto a estos personajes. Déjame saber si te ha gustado mi video, así sabré si haré más como este. Bye bye.